Buenas noches a todos los hermanos que me están viendo en esta hora de la noche. Quiero desearles lo mejor de esta noche. He tenido la oportunidad en algunas ocasiones de transmitirle algunas verdades de fe de nuestro Señor por escrito, pero hoy tengo la posibilidad y quiero hacerlo de viva voz. Quiero tratar entonces un tema trascendental, único, el tema de las imágenes, porque resulta que debido al nacimiento y surgimiento de numerosas sectas y comunidades eclesiales, ellos nos cuestionan, ellos alegan que nosotros somos idólatras, nos difaman de esa manera, pero yo quisiera explicar entonces la doctrina católica. Debemos tener en cuenta que el magisterio nos ha enseñado como ellos nos los han enseñado. Yo quisiera entonces en esta noche darte a conocer algunas verdades de fe, como lo he dicho, pero quiero tratar un tema en especial, las imágenes. Está bien que tenemos imágenes, es idolatría tener imágenes. Ahora bien, eso es lo que afirman los hermanos separados de las otras denominaciones, que los católicos son idólatras porque tienen imágenes, pero nosotros no las adoramos, sino que las veneramos. No solamente podemos afirmarlo con la Biblia, nosotros como católicos tenemos la convicción, el privilegio de acudir a escritos primitivos estipulados en las Sagradas Escrituras. En cambio, los hermanos separados se basan en un texto. Veamos entonces ahora cuál es el punto de objeción de los hermanos separados de los protestantes, que es Éxodo 24, y dice de la siguiente manera: no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Los hermanos separados, tergiversando este versículo, nos lo presentan y dicen: los católicos son idólatras, está mal tener imágenes. La misma Biblia lo presenta y citan este texto. Yo quisiera entonces explicarte que para entender la Biblia tenemos que comparar o ver el contexto. ¿Por qué es importante? Porque resulta que la Biblia, cuando se escribió la Biblia, no se escribió con versículos y capítulos. La división se hizo en el siglo XIII y los capítulos y versículos empezaron a aparecer ya en el siglo XV y en el siglo XVI. Veamos entonces el contexto de Éxodo 24, que es el versículo 3, y dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Dando a continuación el versículo, prosigue: no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Está prohibiendo tener imágenes, pero de otros dioses, no las simples imágenes que tenemos ahora. ¿Por qué no está prohibiendo de esas imágenes? No está hablando de esas imágenes porque no existían la imagen de los santos, de la Virgen. Está hablando de imágenes de otros dioses. Además, Dios mismo no se puede contradecir, porque más adelante manda construir imágenes a Moisés y dice en Éxodo 28, 25, 18, dice: asimismo harás 2 querubines labrados de oro a martillo macizo y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Éxodo 25, 18. Sin embargo, estos querubines fueron puestos en el lugar más sagrado sobre el arca, pues ahí era donde Dios se manifestaba para comunicar a Moisés lo que tenía que comunicar al pueblo. Y esta imagen, esta arca, era llevado en procesión. En el capítulo 2 de Samuel lo tenemos definido, pero específicamente los versículos 15 y 14. En el versículo 14 dice: David vestido de lino danzaba con todas sus fuerzas delante del arca de Yahvé, mientras que subían el arca. Y en el versículo 15 dice: David y toda la casa de Israel hacía subir el arca de Yahvé entre clamor y resonar de cuernos. Según Josué capítulo 6 versículo 11 dice: el arca dio la vuelta a la ciudad en procesión, a la ciudad de Jericó, dio la vuelta alrededor de la ciudad de Jericó.
frente a esta arca se postraban. Josué 7:5. Entonces Josué y todos los jefes de Israel permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. ¿Y qué estaba sobre el arca? Hebreos 9:5. Sobre el arca estaban los dos querubines. Punto número 2. Voy a tratar de explicarlos por punto para darte a entender mejor esta doctrina. Dios manda construir una serpiente de bronce. Números 21:8. Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió: haz una serpiente de bronce, ponlo en un palo y todo el que lo mire sanará. Números 21:8. Sin embargo, esta serpiente de bronce después fue destruida. En 2 de Reyes capítulo 18 versículo 4 dice: suprimió el santuario de lomas, quebró las piedras paradas, cortó los troncos sagrados, también destruyó la serpiente de bronce que Moisés había fabricado en el desierto, pues hasta ese tiempo los israelitas le ofrecían sacrificios y lo llamaban Nehustán. Ahora bien, ¿por qué fue destruida? Por el hecho que se convirtió en un ídolo y se empezó a rendir culto a imitación a los paganos. Y los hermanos sectarios, citándonos este texto, nos dicen: ya ven, las imágenes están prohibidas, hay que destruirlas. La misma Biblia lo dice y nos citan este texto. Pero este texto precisamente nos ayuda a comprender, a definir mejor, a discernir mejor la doctrina católica. Lo que hace que algo es idolatría es considerar una imagen poniéndolo en lugar de Dios. Precisamente eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Esta serpiente lo empezaron a ver como un dios, le quemaron incienso, que solo se debe hacer con Dios. Pusieron esta serpiente en el lugar de Dios. Eso es idolatría. Pero nosotros hoy en día no pensamos que las imágenes, las simples imágenes, sean Dios. Pero al principio esta imagen era buena. La Biblia lo define como señal de salvación. Sabiduría capítulo 16 versículo del 5 en adelante. Además, esta serpiente era una sombra de Cristo crucificado. Colosenses 2:17. Tales cosas no eran más que sombras, pero lo real es la persona de Cristo. Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice: la religión de la ley contiene una sombra del porvenir, pero no la verdadera figura de las cosas. También Hebreos capítulo 8 versículo 5. Por ejemplo, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Esto sirve para entender mejor hacia Jesús crucificado. Los que miraban hacia la serpiente quedaban a salvo. Los que miramos hoy en día hacia Jesús muerto en la cruz por nosotros, nos salvamos. Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que confía en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Si ellos, el antiguo pueblo de Israel, tenía una imagen que era sombra de lo venidero, que era Cristo crucificado, ¿por qué nosotros hoy en día no podemos tener una imagen de lo original que es Cristo crucificado? Si Dios curó mediante imágenes, ¿por qué no puede hacerlo ahora? Punto número 3. El templo de Salomón. David, como siervo de Dios, había pensado construir un santuario, un templo, una casa para el Señor. Pero debido a que David era un mercenario, él era jefe de un ejército. Recordemos que en el Antiguo Testamento el rey era sacerdote, jefe de ejército, juez supremo, entre otras cosas. Así que David había derramado mucha sangre, era un guerrero. Así que fue la razón por la cual Dios no le permitió construir el templo, porque había derramado mucha sangre. Pero dice que lo puede construir su hijo, que su hijo lo iba a construir. Y Salomón empieza a construir este templo en el monte Moriah, segundo de Crónicas capítulo 3 versículo 1. Este templo que Salomón construyó, Dios mismo le dio las medidas al rey David, y lo tenemos estipulado en Primera de Crónicas 23:14 o 28:19, y dice el rey David:
Todo esto me ha llegado de las manos del Señor para hacerme comprender los detalles del modelo. Pero lo interesante es que Salomón construye este templo con imágenes. En 1 Reyes capítulo 6 versículo 23 nos dice que Salomón construyó dos imágenes de dos querubines de 5 metros. Recordemos que el templo adornaban las paredes 4 querubines. Pero la pregunta que surge a continuación, ¿este templo que Salomón le dijo a Dios agradó al Señor con esas imágenes? Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 11 al 15 nos da la respuesta y lo define la Biblia de la siguiente manera, más o menos en estos términos. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, por causa de la nube los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia, pues la gloria de Yahvé había llenado su casa. Entonces Salomón declaró: Yahvé ha dicho que permanece en una espesa nube y que esta será su casa para siempre. Este templo agradó a Dios. Mira tú cómo aquel sabio construía imágenes para presentarles al Señor, y hoy en día, en nuestros tiempos, el ignorante las destruye. Y este templo, en los tiempos de Jesús entró en el templo, pero no rechazó las imágenes. Al contrario, echó a los vendedores, a los cobradores, a los que les cambiaban los impuestos, pero no condenó las imágenes. Al contrario, echó a los vendedores, razón por la cual había dicho que era la casa de su padre. Y este templo fue el lugar de reunión de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, y lo tenemos evidenciado en Hechos 2:46, en Lucas 24:53. Así que tener imágenes no está mal, no está prohibido. Punto número 4. Antiguamente, en el pueblo de Israel, el concepto de idolatría era poner una imagen, un ídolo, en el lugar de Dios. Hoy en día no es así. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo que prometió el Señor cuando descendió a los cielos, así que nos hace fácil entender las Escrituras, pues nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. En el antiguo pueblo de Israel era guiado por la ley. Hoy nosotros contamos con el Espíritu Santo que nos ha revelado la verdad, que lo define el Señor como el Espíritu de verdad. Así que hoy en día, ¿qué es el concepto de idolatría para nosotros? San Pablo lo desarrolla en Colosenses 3:5 y dice que es todo lo terrenal. ¿Qué es lo que ocupa hoy el lugar de Dios? El dinero, la pornografía, entre otras cosas, las cosas mundanas. San Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 5 dice que servir al dinero es servir a un falso Dios. Además, el dinero es una fuente muy mala, pues San Pablo lo presenta como la raíz de todos los males. Y también el Señor en los Evangelios dice que está mal servir a dos dioses, a dos señores, a nuestro Dios y al dinero. Así que eso es idolatría al día de hoy, no es tener unas imágenes. Nosotros los católicos no pensamos que las imágenes sean Dios, como dijo un gran teólogo. Hay que ser muy tonto para pensar que una imagen es Dios. Pues las imágenes en nuestros días, en el mundo actual, han formado parte de nuestras vidas. Las imágenes, nos comunicamos a través de imágenes, recordamos a las personas por sus imágenes. Los grandes arquitectos dibujan, diseñan, realizan su trabajo a través de imágenes. Así que las imágenes forman parte de nuestra vida. Dios mismo nos hizo a su imagen en Génesis 1:26. Así que las imágenes no está malo, tener imágenes no está malo. Lo que prohíbe la Biblia es ídolos, no imágenes. En cuanto al Salmo 135, etc., el mismo término lo define: los ídolos de los paganos. Pero no está hablando de nuestras imágenes. Entonces, me dio mucho gusto explicarte. Ojalá hayas entendido lo poco que te he transmitido a través de este video. Compártelo, difúndelo y juntos hagamos crecer el reino de nuestro Señor. Pero antes quiero concluir este tema con las palabras del Padre Loring.
que dijo: un hombre se casó con una mujer, pero después falleció el hombre y la mujer quedó viuda. 15 años más tarde, resulta que la mujer estaba embarazada y la amiga le pregunta: ¿de quién es el bebé que estás esperando? Y ella, con toda insistencia, con toda convicción, le responde: es de mi difunto marido. Tú ves que tan mal está tratar de afirmar una verdad que está en contra de la realidad. La Iglesia Católica lo fundó nuestro Señor. 15 siglos después los protestantes aparecieron y afirman ser la Iglesia de Jesucristo. Así que no está mal tener imágenes. Gracias por recibirme. Bendiciones.